Este tema tiene una reciente actualización en este Recording año in y progress. meses. Hace no más de 2 meses hay actualización en este tema, entonces muy oportuno que se pueda brindar este tema y si tienen alguna duda, alguna pregunta en algún momento de la presentación, con gusto pueden abrir su micrófono y hacerme la pregunta o al final de la sesión. Y yo Muy nada bien. más, perdón que te interrumpa. Entonces, Se ve tu cámara, pero la pantalla no. ok. Ok. Ahora sí, ¿ya? Ya, Listo, perfecto. ¿Sí? Ok, muy bien. Cualquier duda, entonces estoy al pendiente. Mm, muy bien. Los objetivos de esta sesión van a ser que reconozcamos a la prehabilitación multimodal, que en ocasiones pasadas o en años pasados se reconocía como prehabilitación nutricional, como una parte fundamental del tratamiento multidisciplinario del paciente quirúrgico. Esta es en sentido prequirúrgico. Otro de los objetivos de esta sesión es promover una recuperación oportuna y exitosa en el paciente con algún tipo de cirugía. Identificar marcadores que definen la fase de la respuesta metabólica al trauma y las que comprometen o las características que comprometen el estado nutricio. Y otra parte muy importante va a ser incentivar la práctica de las actualizaciones en las pautas nutricionales y multidisciplinarias de este 2025 en este tema. Aquí se toca un punto muy importante porque podemos tener muchos protocolos para actuación, pero el tenerlos no es suficiente. El éxito va a radicar en poner en alto el cumplimiento y el manejo de estos temas. Y un resumen de los contenidos o de lo que vamos a revisar es la respuesta metabólica al ayuno y al trauma. Voy a tratar de ser muy breve con esto porque solamente como para tenerlo un poco más presente, pero sí hay que tocarlo. La actualización de la ESPEN, de la guía de la práctica clínica en cuestión de cirugía. El protocolo ERAS, lo que nos dicta los protocolos ERAS en cuestión nutricional y la evaluación y tratamiento nutricional, cómo lo manejamos como nutriólogos, la importancia de este tratamiento nutricional. La respuesta metabólica al trauma está conformada por por tres fases principalmente. La fase E, la fase flow y la fase anabólica. Un traumatismo representa una lesión corporal, no importa la etiología, pero representa una lesión corporal que es causada por algún agente externo y da pauta al 80% de muertes a personas que tienen estos traumatismos en los primeros 60 minutos posteriores a la lesión. Es decir, que aquí hay que valorar mucho el papel del intensivista porque es decisivo para la preservación de la vida. Hay tres tipos de respuesta por parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, al traumatismo. Una respuesta hormonal, una respuesta celular y una respuesta inmunológica. Hay una línea muy delgada entre una respuesta inflamatoria que se considera pues normal, que es fisiológica, que nos ayuda a regular lo que representó este traumatismo, las lesiones, los daños, y una desregulación de esta inflamación que nos lleva o nos puede llevar incluso a una falla orgánica múltiple. En la fase ebb y en la fase flow ocurren diferentes alteraciones metabólicas. En la primera fase, en la hipodinámica, en la fase ebb, que inicia después de la agresión quirúrgica o del trauma, hay una disponibilidad energética mayor, pero no puede ser utilizada porque hay una contrarregulación
del metabolismo, hay hipoperfusión de los tejidos, hipoxigenación, disminuye la tensión arterial y la temperatura, y es cuando puede iniciar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y la fase flow o la fase hiperdinámica se caracteriza porque hay un aumento del gasto energético que se puede incrementar desde el 10% hasta el doble, el 100%. Hay una mayor producción de calor, hay datos de hiperglucemia por producción excesiva de glucosa a expensas de sustratos no glucémicos, es decir, como aminoácidos, y hiperinsulinemia, es decir, que no hay una buena respuesta a la insulina, aunque esté presente. También el catabolismo a expensas de aminoácidos que, como les comentaba, están destinados para la gluconeogénesis o para la síntesis de proteínas de fase aguda positiva, y como la PCR, que es un marcador inflamatorio, cetogénesis, incluso si se administra insulina, es decir, que aquí es un poco complicado o se vuelve complejo la regulación de la hiperglucemia, y esto inicia o puede durar hasta 5 días después de la lesión. Y la gluconeogénesis no es inhibida por administración exógena de glucosa como en el ayuno, cuando no hay un estrés asociado. Al cumplir 2 o más criterios como de esto se confirma el diagnóstico de una respuesta inflamatoria sistémica. Y pues esto nos va a mermar mucho la evolución de los pacientes. En la fase anabólica, que es lo que pretendemos conseguir a la brevedad, hay una restauración tisular que puede durar semanas, meses, y se consigue un balance nitrogenado neutro o positivo. Está dividida en 2 fases, anabólica precoz y anabólica tardía. Si nos ponemos a analizar clínicamente, la fase anabólica precoz coincide con la aparición de la diuresis, porque las vías de estrés, las vías metabólicas del estrés se regulan, entonces los procesos fisiológicos también vuelven a aparecer, aparece la diuresis también. Y dentro de las alteraciones de los macronutrientes, en sentido de las proteínas, existe un catabolismo proteico, balance nitrogenado negativo, de los lípidos, lipólisis y liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo, la cetogénesis persiste, de hidratos de carbono, la glucogenólisis, seguida de una gluconeogénesis, que es lo que sigue, porque ya no hay sustrato de glucógeno, hiperglucemia y resistencia a la insulina, y todo esto es en contexto de la alteración que propician todas estas hormonas contrarreguladoras, las citocinas, las quimiosinas, los agentes proinflamatorios. Entonces, aquí quiero representar con esta tablita que hay una diferencia, una gran diferencia entre la respuesta que nuestro organismo tiene a un ayuno donde no hay estrés, a un estrés metabólico propiciado por un traumatismo, como lo es una cirugía. Entonces, lo que pretendemos es lograr estabilizar estas alteraciones, los signos vitales con líquidos, medicamentos vasopresores, antiinflamatorios, soporte ventilatorio, para lograr el equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico, con lo cual nosotros como nutriólogos tenemos una pauta mucho más segura de poder intervenir nutricionalmente. El ayuno preoperatorio es un intervalo de tiempo en el cual no hay ingesta de sólidos ni líquidos previos a una intervención quirúrgica, y tiene un objetivo que es reducir complicaciones resultantes en caso de alguna aspiración de un contenido gástrico durante la inducción anestésica. Pero hay que considerar lo que desencadena este ayuno preoperatorio. Un ayuno preoperatorio, un ayuno corto, se considera
cuando es menor a 5 días. Olvidémonos un poquito del ayuno preoperatorio. Un ayuno corto se considera cuando es menor a 5 días, y en estos 5 días, si persiste el ayuno, a lo que podemos llegar es que se agotan las reservas de glucógeno, comienza a utilizarse ácidos grasos, se pone en marcha la gluconeogénesis y se pierde músculo. También se alcanza a activar la vía de la cetogénesis. Y los sustratos que se utilizan para la producción de glucosa son lactato, alanina y glicerol, pero cuando es prolongado este ayuno, la proteólisis disminuye porque es incompatible con la vida. El gasto energético basal también disminuye, es decir, que nuestro cuerpo, por instinto de supervivencia, disminuye su gasto de energía. Comienza gluconeogénesis, pero en la vía renal, y disminuye la vía hepática, y nuestro cuerpo se adapta al uso de cuerpos cetónicos. No hay hiperinsulinemia ni hiperglucemia a comparación de la respuesta metabólica al estrés o al trauma. Ahora, si juntamos la parte de una agresión o un trauma con un ayuno prolongado, entonces la respuesta o el resultado va a ser directamente mucho más grande. Es decir, vamos a tener un doble sentido de agresión a nuestro cuerpo. Aún así, si la cirugía sea electiva, hay un aumento de la morbimortalidad y también de los días de hospitalización y de los costos. Entonces, aquí tenemos que el ayuno está relacionado directamente con desnutrición, entorpece la respuesta inmune y modifica la respuesta inflamatoria. Además, tiene mayor probabilidad de complicaciones y estancia hospitalaria. Ahora, hablando un poco de los protocolos ERAS que promueven una recuperación acelerada después de la cirugía, es muy importante que se consideren con el mismo objetivo que el doctor Henrik Kellet los propuso o los pensó. Es decir, como una estrategia, un método para poder tener mejores resultados postquirúrgicos. Tenemos una actualización de hace, les digo, hace como 2 meses de la ESPEN en cuestión de la nutrición como pilar fundamental de los protocolos ERAS. Pero en esta actualización nos promueve o nos da una pauta para cómo hacerlo mejor, es decir, cómo poder utilizar de manera adecuada o cómo mejorar el uso de estos protocolos, porque ya están establecidos que sí se pueden ir mejorando, pero el sentido de cómo usarlos, quién necesita y quién no necesita un soporte nutricional suplementario. Esta es la relevancia o una de las principales puntos clave de la actualización de esta guía. En esta guía nos hicieron una hoja informativa muy padre, que la verdad resume muchísimo el procedimiento o lo que propone esta guía en cuestión de nutrición en cirugía. Y como lo menciona, es para mejorar los resultados quirúrgicos. Aquí nos habla sobre las estadísticas que tiene los resultados en una cirugía, en cuestión de mortalidad, de morbilidad y también de readmisión o de reingreso hospitalario, y también del porcentaje que representan los pacientes que tienen desnutrición o alto riesgo de desnutrición, que no es bajo, es muy elevado. Y también
el impacto o los beneficios que tiene el utilizar la terapia nutricional para reducir las complicaciones de estos pacientes. Esta guía está pensada o está enfocada o está diseñada para el tratamiento nutricional, pero en cirugía electiva, y está dividida en 4 fases. Otra parte muy importante que considera también la guía y lo resalta muchísimo es el tamizaje previo a la cirugía. Utiliza principalmente el Nutritional Risk Screening, pero también se puede utilizar algún otro tamizaje que es precisamente para detectar el riesgo de desnutrición que tienen estos pacientes. Y si utilizamos también los criterios GLIM, pudiéramos realizar ahora sí un diagnóstico preciso de desnutrición. Ahora tenemos en una de las fases, bueno, aquí tenemos más bien 3 de las fases, pero en la primera fase de la guía nos hablan de una prehabilitación nutricional en donde menciona la importancia de promover el ejercicio, el asesoramiento nutricional y también la parte psicológica, también la considera para mejorar el estatus nutricional, y reducir la inflamación y tener una mejor funcionalidad incluso antes de la cirugía. Es decir, que ya se está hablando de que es importante que desde 3 a 4 semanas antes de la cirugía el paciente ya esté en revisión, tenga un diagnóstico para poder realizar una actuación desde 3 a 4 semanas antes de la cirugía. Y esto hablamos de una cirugía de manera aleatoria, pero si nos enfocamos, por ejemplo, en una cirugía bariátrica, la preparación o la prehabilitación comienza desde 6 meses antes. Y en sentido preoperatorio, es decir, que ya se aceptó, bueno, ya se hizo el protocolo prehabilitación. Ahora vamos a realizar nuevamente un screening nutricional, y si en el screening nutricional nos indica que hay un alto riesgo de nutrición, entonces vamos a posponer la cirugía 10 a 14 días mientras realizamos una prehabilitación con suplementos nutricionales orales, con inmunonutrición en caso de cáncer, y después también con bebidas con una carga de carbohidratos. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, pero incluso antes de las 2 horas antes de la cirugía se realiza esta intervención nutricional. Y ahora en la cirugía lo que promueve es que también haya intervención nutricional, que se considere el uso en pacientes que tienen alto riesgo de nutrición, el uso de sondas nasoyeyunales durante la cirugía. Entonces aquí es la misma imagen de la diapositiva pasada, pero estoy resaltando los puntos que esta nueva guía 2025 está acentuando. Incrementar la capacidad funcional, el uso de diferentes disciplinas para la prehabilitación multimodal. Por eso ya no se habla de una prehabilitación nutricional solamente, sino una prehabilitación multimodal, del uso de screenings nutricionales y de considerar el uso de nutrición durante la cirugía también. Y en la fase 4, que es posoperatoria, nos promueve el iniciar de manera temprana la nutrición, que de manera temprana se consideraría dentro de las primeras 24 horas, pero se puede adaptar según el tipo de cirugía. Y si no hay una ingesta suficiente vía oral
por al menos el 50% durante 7 días, entonces pasaríamos a considerar una nutrición enteral, y si persiste aún así la ingesta por debajo del 50% de las necesidades, pasaríamos a considerar la nutrición parenteral. Y este sería el algoritmo hasta que el paciente vaya a ser dado de alta, una vez que ya esté estable, una vez que ya se haya estabilizado todos los procesos metabólicos, y un seguimiento. Aquí también una parte muy importante que no se debe de descartar, que no se debe de dejar a un lado, el seguimiento del paciente aún así que ya se haya ido de alta. Otro aspecto importante en ámbito de nutrición es que siempre hay que estar bien al pendiente, asegurándonos de que el paciente no esté perdiendo masa muscular. La pérdida de la masa muscular en ámbito hospitalario es es un reto. Ahora sí que mm, se subestima qué tanto músculo se puede perder estando hospitalizado, y mucho más cuando se somete el paciente a un test quirúrgico. Pero aquí una parte muy importante que quiero resaltar es que el músculo que no se mide, músculo que no se está observando, músculo que no se está valorando, es un riesgo que no se ve. Hasta 2% de pérdida de peso por día, en términos de pérdida de masa muscular, se puede estimar que puede suceder en una estancia hospitalaria. Hay que utilizar el dinamómetro para medir la fuerza muscular, y de esta manera pudiéramos estimar qué tanta pérdida de masa muscular puede estar teniendo el paciente. Y estrategias para la preservación de la masa muscular también se están poniendo muy en cuenta para no tener tanta pérdida de músculo. La energía, la proteína, en conjunto, más una estimulación del músculo mediante bandas, mediante también estimulación neuromuscular, va a ser muy útil para poder preservar la masa muscular. Otro de los aspectos que debemos estar revisando constantemente son los signos clínicos y funcionales que nos están hablando de una posible desnutrición, o que pueden enmascarar una desnutrición. Por ejemplo, el edema o la ascitis puede ser un factor para nosotros no detectar la desnutrición, pero que incluso pudiera estar avanzando. La cicatrización de heridas, signos de deficiencias nutricionales que también pueden propiciar la mala cicatrización de heridas, lo que les hablaba de la fuerza, la depresión muscular, sintomatología gastrointestinal que nos va a comprometer o que nos va a mermar el avance que tengamos en cuestión de la ingesta de los alimentos, o de la tolerancia a la nutrición artificial, fuera el caso, y los signos vitales que también nos van a mermar el avance en esta cuestión de administración del plan nutricional. Como les decía, hay que evitar el ayuno prolongado, los sólidos incluso 6 horas antes de la cirugía, y los líquidos hasta 2 horas antes de la inducción anestésica. Y estas pautas ya están avaladas por múltiples sociedades de anestesiología. Yo sé que es difícil que todas las sociedades estén de acuerdo y que se ponga en práctica, es yo creo que lo más difícil, porque pueden incluso ya estar avaladas, pero no se ponen en práctica. Entonces aquí es donde hay que incentivar, hay que reconocer que ya están las pautas, pero hay que atreverse a implementarlas en conjunto.
evitar la preparación intestinal, es seguro y no aumenta el riesgo de dehiscencia y de anastomosis. Incluso la preparación intestinal nos compromete o nos propicia la pérdida de hasta 2 litros de líquidos que deberían ser corregidos mediante hidratación parenteral, que se deben de considerar. Indicar la carga de hidratos de carbono en soluciones de maltodextrina al 12%, 50 gramos o 400 mililitros 2 horas antes de la cirugía y en una noche anterior a la cirugía hasta 800 mililitros, es decir, hasta 100 gramos. Y esto en pacientes que si tienen diabetes, que estén bien controlados, si tienen riesgo de broncoaspiración, no se recomendaría esta práctica. En cirugías de urgencia tampoco se recomendaría la práctica. Y otra cosa importante que ahorita está como que latente o que se debe de vigilar es si el paciente está utilizando el Ozempic de manera indiscriminada, porque propicia que haya un vaciado gástrico retardado. Entonces, si ustedes hacen una buena indagación o se indaga bien a la hora de evaluar al paciente, hay que ver si no está utilizando de manera indiscriminada el Ozempic. Y esta carga de hidratos de carbono tiene beneficios clínicos que ya están comprobados, como la reducción de hasta 50% de la resistencia a la insulina, minimizar la pérdida de proteína y reducir el catabolismo. Por esto mismo, de que reduce la resistencia a la insulina, hay una menor pérdida de proteínas y un óptimo estado metabólico y control de la glucemia, una mejor cicatrización de heridas, reduce la estancia hospitalaria. Entonces, esta práctica de la carga de hidratos de carbono es muy útil. Y aquí tenemos la presentación de Enterex, de estas suplementos de carbohidratos que se pueden utilizar de manera preoperatoria. En cuestión de la administración de líquidos y alimentos en infantes, hay una propuesta, pero aún está en controversia por algunas sociedades de anestesiología, porque se está poniendo en balance la seguridad del paciente, la seguridad del infante y el bienestar. Ahora que la evidencia actual propone reducir el ayuno hasta 1 hora para líquidos claros en niños sanos, con el fin de evitar molestias, hipoglicemias, alteraciones fisiológicas que son derivadas de este ayuno prolongado, pero desafía los esquemas que tenemos hasta ahorita, los esquemas tradicionales, especialmente cuando la ingesta es de líquidos claros. Aquí se propone que en líquidos claros vaya desde 2 horas hasta 1 hora antes de la cirugía, y líquidos no claros como leche materna o fórmulas de leche de vaca, 3 horas si es menor a 6 meses, 4 horas si es mayor a 6 meses, 4 horas si es menor a 6 meses en cuestión de la fórmula y 6 horas si es mayor a 6 meses en cuestión de la fórmula. Y sólidos ligeros y resto de líquidos no claros, 6 horas. En cuestión del intraoperatorio, administrar analgesia y anestesia regional y anestésicos intravenosos de acción corta, usar drenes del tracto gastrointestinal cuando esté bien justificado y evitar sobrecarga hídrica. Todo esto nos va a promover el retorno de la función intestinal y la recuperación de la peristalsis y el vaciamiento gástrico, que es lo que queremos lograr después de la cirugía. En el posoperatorio, evitar el uso de sondas nasogástricas a derivación, promover la movilización temprana, proporcionar analgesia y anestesia epidural, evitar opiáceos y analgesia de rescate,
porque promueve los vómitos y náuseas posoperatorios, promover el inicio de la dieta de manera temprana. Yo les comentaba la propuesta que tiene la ESPEN es dentro de las primeras 24 horas, pero en algunas cirugías pudiera iniciarse hasta las 4 horas después de la cirugía. Y la tolerancia de la dieta se debería de considerar o se debe de considerar como un mejor indicador de la recuperación que la presencia de peristalsis. Aquí nos promueve el uso de la escala APGE para aplicar estrategias cuando existe mucho riesgo de vómitos y náuseas en el posoperatorio. Y uno de los factores de riesgo es el uso de opioides en el posoperatorio. La alimentación temprana y evitar un ayuno prolongado también tiene un impacto en tracto gastrointestinal, que el tracto gastrointestinal, volvemos a lo mismo, va a ser nuestro punto de partida, nuestro factor clave, que queremos que se recupere a la brevedad o que recupere sus funciones, su funcionalidad a la brevedad. Y el utilizar o el propiciar el ayuno prolongado nos va a propiciar que haya una atrofia del intestino, que haya disbiosis, que haya translocación bacteriana, y también esto nos va a llevar a una mala absorción de nutrientes que promueve la desnutrición. El promover el inicio temprano de la dieta con líquidos claros es para probar tolerancia. Y otras recomendaciones es que una vez que se toleren líquidos, que se inicie con líquidos claros, hay que comenzar con alimentos blandos o ricos en proteína, bajos en grasa, a la brevedad, o incluso se pudiera iniciar directamente con ellos. Pero aquí hay que evaluar el tipo de cirugía que tiene el paciente. Y como les comentaba, desde la guía pasada de la ESPEN y la actual promueve o nos dice que la cantidad inicial de la ingesta debe ser adaptada a la función gastrointestinal del individuo. Promover el inicio temprano de la dieta, y si el protocolo se ha seguido, debería de existir una buena tolerancia a líquidos, incluso también un régimen con alimentos sólidos como dieta blanda baja en residuo a partir del primer día. Esto si el protocolo y todas las pautas anteriores que les mencioné del pre, del intra, operatorios se han seguido. Otro punto que debemos considerar, el uso de líquidos claros desde otra perspectiva, desde el punto de vista de recuperación del paciente, de cómo se siente el paciente, es que también se debe de considerar, sí se debe de considerar que ayuda al paciente a superar las náuseas, ayuda al paciente a disminuir el estrés y la ansiedad que tiene después de la cirugía, también ayuda a recuperar su confianza para poder iniciar a comer otro tipo de alimentos, y que a veces los pacientes ni siquiera tienen hambre. El estrés promueve que el hambre que las vías del hambre no estén estimulando. Y el paciente más bien tiene sed, no tiene hambre. Entonces, desde este punto de vista también tenemos que considerarlo, que a veces el paciente pues no quiere comer, pero sí hay que insistir, no hay que dejarlo nada más. Sabes que el paciente no tiene hambre, ya no le voy a insistir, sino que es una buena pauta para iniciar. También se están utilizando o se promueve el uso de este tipo de módulos de proteína que no tiene residuos, que es bajo en sodio, que tiene 20 gramos de proteína, es decir, 20 gramos de proteína en una gelatinita es muy, muy buena pauta para iniciar con la alimentación de estos pacientes. Y a lo mejor 20 gramos de proteína pues no representa mucho para la ingesta total, no sé, de un paciente que tiene, no sé, 80 kilos, pero ya es una pauta que nos da un buen inicio, un buen comienzo.
También considerar otras estrategias que si no se tiene disponible, por ejemplo, este tipo de módulos de proteína, pues realizar uno en el hospital, proponerlo en los consensos, en las reuniones que se tienen de consenso, pues platicar la posibilidad de crear este tipo de módulos en las cocinas de los hospitales. Utilizar fórmulas semielementales o poliméricas que estén adaptadas para la situación del paciente. Ahora sí que ya hay mucha parte de inmunonutrición, pero hay que explorarlas y conocer para proponer, incluso a lo mejor yo no tuve la idea, pero yo sé que eh, a esta persona le puede servir y entonces proponer. El hilio es a lo mejor alguno de los temores que se tiene después de una cirugía, pero la tolerancia a la dieta es un mejor indicador de la recuperación de la peristalsis y todos estos principios, movilización temprana, minimizar el ayuno preoperatorio, de todo lo que les estaba hablando anteriormente, promueven que se recupere la funcionalidad del intestino. Entonces, nos lleva a evitar la aparición de un hilio. La ESPEN 2025, al igual que en la ESPEN 2021, nos dice que en las contraindicaciones para utilizar la vía enteral sería una obstrucción intestinal, un choque, una isquemia intestinal, una fístula de alto gasto o una hemorragia severa, pero de ahí en más el intestino se debe de utilizar. Otra de las consideraciones que se tiene es utilizar el vaciado gástrico, el volumen residual gástrico como marcador de tolerancia. Aquí hay muchas dudas y hay un mal uso de este, mm, de este indicador, porque la técnica de aspirado de volumen residual no está estandarizada. No, no, no hay una pauta para que digamos que el resultado de la técnica va a ser confiable. Pero sí hay algoritmos que nos promueven o que nos dan como una guía de actuación frente a un aumento de un residuo gástrico y también ante una distensión abdominal. Es decir, para que estos dos factores no sean una limitante del uso de alimentación, de alimentar al paciente. En cuestión de la evaluación nutricional, nosotros como nutriólogos utilizamos la pauta del ABCD del estado nutricio, pero actualmente la interpretación y relevancia ha evolucionado significativamente bajo las directrices de GLIM, que es la pauta para detectar la desnutrición, y de la ESPEN 2025. Es decir, que ahora se incluyen todos estos parámetros dentro de de la, de la valoración del paciente, pero de una manera indirecta. Ya no vamos como primero esto, primero lo otro, se manejan de manera global. Y los bioquímicos que debemos de estar considerando para evaluar el avance nutricional o qué tanta consideración tenemos que tener en ámbito nutricional, se pueden dividir en parámetros proteicos, inmunológicos, inflamatorios y metabólicos. Aquí pudiera yo decir que en cuestión de los parámetros proteicos que anteriormente se utilizaban como determinante de, el paciente tiene desnutrición o no tiene desnutrición, y ahora quedan, pues si no descartados, ya no quedan como un indicador de desnutrición, sino nos dan una pauta de un factor de riesgo de mortalidad y morbilidad.
También hay que considerar y hay que estar muy al pendiente de los bioquímicos que nos representan alteración metabólica, inmunológica e inflamatoria, porque si hay elevación de los parámetros inflamatorios, entonces indica que hay catabolismo. Entonces ahí hay que considerar mucho el aporte de la proteína y qué tanto se está cuidando el aporte de la proteína, porque si no existe un balance entre las pérdidas y la ingesta de proteína, no podríamos promover el anabolismo. También el lactato, que nos va a indicar que hay una falta de capacidad celular para utilizar los nutrientes, ya que le afecta la presencia de lactato por hipoperfusión tisular y por un metabolismo anaeróbico. El balance nitrogenado, que si bien sería muy bueno utilizarlo en la práctica clínica, su cálculo es muy tedioso y es propenso a errores en un entorno clínico del día a día. Y también otra de los factores o puntos que pudieran dificultar su uso es en los pacientes que no orinan, no sé, algún paciente renal, porque se necesita la orina para poder hacer el cálculo de este parámetro. La cuenta total linfocitaria, que si bien no va a ser un indicador tal cual del estado nutricional, nos va a dar una orientación, porque el estado de la cuenta total linfocitaria pues se puede alterar por cuestión de inmunosupresión, no directamente de la ingesta nutricional, pero sí se puede empeorar, esto sí puede suceder. La glucemia, como les mencionaba, hay que tener objetivos de control en pacientes críticos, pero no hay que irnos tan a la baja, hay que tener un manejo dinámico sobre un control o un intensivo de la glucosa. Y el tratamiento nutricional va a tener como propósito o como objetivos el modular la respuesta metabólica, preservar la masa magra, prevenir la desnutrición y sus complicaciones, favorecer la cicatrización de heridas, que como les mencionaba en un principio, la cicatrización y la recuperación en la fase anabólica puede durar desde semanas hasta meses. La función inmunitaria, también cuidarla mucho, disminuir la morbimortalidad y la estancia hospitalaria. Y en cuestión de energía, hay que tener metas, pero propiciar que no haya una sobrealimentación, ya que nos puede llevar también a un descontrol metabólico y que puede dificultar la recuperación. Pero también no subestimar, en algunos pacientes puede llegarse a necesitar hasta a un aporte de 60 calorías por kilo, cuando en un paciente que no tiene tanto gasto pudiera requerirse la mitad de estas calorías en una fase ya anabólica del proceso. En cuestión de proteínas, para promover una síntesis de proteínas, cicatrización y favorecer la función inmune, 1.5 gramos de proteína pudiera ser como uno de los principales objetivos, pero pudiéramos elevarnos o llegar hasta 2.5, 3 gramos de proteína en pacientes que tienen mucho gasto. Por ejemplo, un paciente quemado que aparte tuvo algún tipo de cirugía, sí necesitaría muchísima proteína. Carbohidratos, hay que estar vigilando si hay hiperglucemia. Y lípidos, el, el, el rango o la propuesta sería de 1 a 3 gramos de lípidos por kilo por día. Aquí otra cosa que se debe de hablar, que no se habla mucho, es de la relación de calorías por gramo de nitrógeno que se está aportando en la alimentación. Esto también nos habla de un estrés metabólico, es decir, que nosotros vamos a elegir
la relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno en relación al estrés metabólico. Pero esto tendría que ser la pauta o es el foco de protección muscular más que querer generar un aporte de proteínas exclusivo, es decir, vamos a priorizar al principio el aporte de proteínas con un foco de protección muscular, pero es más importante que se logre el aporte calórico total, que solamente estar aportando las proteínas. En un principio sí va a ser muy importante porque va a ser nuestra forma de resguardar la masa muscular, pero después sí será importante o el objetivo va a convertirse en alcanzar el aporte calórico total. En cuestión de inmunonutrientes, hay que considerarlo mucho, individualizarlo mucho, porque los inmunonutrientes no van a ser para todos los pacientes. Hay contraindicaciones para algunos pacientes porque incluso pudieran propiciar la sepsis. Por ejemplo, la arginina en pacientes con sepsis severa, el sustrato, la arginina es un sustrato de óxido nítrico. Y estos pacientes van a tener una mayor mortalidad en sentido de un riesgo de choque, porque la arginina va a propiciar que haya más óxido nítrico. Y pues hay que recapitular todo lo visto en esta presentación, o sintetizar ahora sí que aterrizar todo lo que nos quiere dar a entender estos principios. La evaluación y la reevaluación nutricia son procesos continuos, es decir, que no hay como un punto final, sobre todo cuando el paciente está dentro del hospital. Una vez que se va de alta hay que tener monitoreo, pero bueno, alimentar el intestino siempre que sea posible, priorizar las proteínas, controlar la glucemia evitando la hipoglucemia, monitorear y ajustar cuidadosamente el balance de líquidos, considerar la inmunonutrición para optimizar la recuperación. Y otro punto muy clave que me gusta mucho acentuar es que no existe una misma fórmula. Se trata de un proceso dinámico y en constante cambio, donde el juicio clínico y las decisiones diarias pueden hacer una gran diferencia. Y esto sería todo por mi parte. Igual estoy al pendiente de cualquier duda. Si quieren que regrese a alguna diapositiva a revisar algún punto, con gusto. Ahora sí que quedo atenta.